Buen día a ustedes. Gracias. ¿Cómo hacemos, Juan Pablo, para entender dónde estamos posicionados geopolíticamente hablando a la hora de hablar de este conflicto? Bueno, para empezar a hablar, creo que podemos arrancar diciendo que es la primera guerra en lo que va este siglo incipiente, siglo XXI todavía, entre dos países con alcance global. Porque si analizamos los últimos acontecimientos, por lo menos de los últimos 50 años, más allá de acontecimientos importantes que han marcado una transformación en la geopolítica internacional, pensemos, por ejemplo, en un arco narrativo de los últimos 50 años, la inconvertibilidad del dólar, fin de los años 60-70, y que repercutió profundamente en nuestro país en cuanto a que devino en dictaduras cívico-militares, o sea, interrupción del orden democrático constitucional, la suba de precio del petróleo, que va de la mano con eso. Ya en los años 80, la caída del muro de Berlín, no nos olvidemos que en nuestro país repercute significativamente, y también en la región, con la irrupción por vía democrática e institucional de lo que fue el neoliberalismo, gobierno que hemos ya atravesado, y también el 2001, el 11 de septiembre, que también modificó el tablero geopolítico internacional. Por supuesto que el 2008, la caída de la subprime, la crisis económica financiera, también generó la caída de los precios de las commodities. A Argentina eso le perjudicó profundamente porque estaba vendiendo muy bien a buenos precios, lo cual le permitía redistribuir riqueza, recursos, tener esta política contracíclica, digamos, por decirlo de algún modo, en esa coyuntura contracapitalista salvaje y apuntar a ese capitalismo productivista y no especulativo. Y hoy en día la guerra Rusia versus Ucrania, que no nos olvidemos de algo que hace, ¿cuándo? Inicio del 2020 ocurrió, la pandemia del COVID, que ya no hay pandemia, sino que hay un virus que se instaló, como tantos otros, la gripe, etcétera, etcétera, pero que también lleva a lo que es la modificación, una de las causas de la modificación de lo geopolítico internacional. Y la guerra repercute hondamente en nuestra geografía nacional y también regional latinoamericana caribeña, teniendo en cuenta que somos un país que produce alimentos, que los vende al mundo, y estos dos países que están en guerra tienen una incidencia en la fijación de precios, que en eso disputan poder a las grandes potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea, y también con el tema energético, ¿no? Petróleo, gas, etcétera, etcétera, que también hace que, con respecto al tema de precio, economía, acá no me voy a meter mucho para no pisarle los talones al economista amigo Rubén Cerrulla, que es economista y además columnista de esta casa, Chaco TV. Pero sí, digamos, en lo geopolítico creo que me parece importante ver cómo, digamos, las potencias, hay dos potencias en pugna hoy en día, así como en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 89 era la Unión Soviética versus Estados Unidos, hoy en día es Estados Unidos versus China. Si bien Estados Unidos permanentemente está con esto del enemigo, es Rusia, 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 y una otra vez repite, por otro lado, lo que no dice es China. Con China, claro, promueven la cooperación entre los países, la ayuda internacional a otros, pero todo el tiempo se están midiendo a ver quién, digamos, supera a quién. Está bien, ahí va más por lo comercial, tecnológico, científico, pero en la cuestión de la guerra, precisamente, no nos olvidemos el último discurso de Putin en esta semana, que decidió romper un tratado internacional o ponerle, digamos, un fin en la coyuntura en cuanto a la producción y proliferación de energía nuclear, en cuanto a producción de armamentos. Digamos, eso, acá cierro, Leila, eso, digamos, marca un hito importante a nivel histórico, político, internacional, porque se está violando una normativa jurídica, política internacional, lo cual genera un precedente, me parece, muy peligroso, no solo para dos países en conflicto y una región, Europa, Eurasia, sino también para nosotros, argentinos, latinoamericanos. A eso iba, ¿no? Porque uno piensa, está ocurriendo en la otra punta del mundo, no nos afecta a nosotros y demás, pero hace un año que este conflicto se viene desarrollando. ¿Cómo hacemos para subsanar lo que está ocurriendo hoy en Argentina y en Latinoamérica, como decías vos, el hecho de decir, nosotros los proveíamos de alimentos, tenemos que hacer la compra de combustibles? ¿Cómo se subsana eso a un año del inicio de la guerra? Bueno, mirá, al respecto de cómo se hace, creo que para eso hay especialistas en el tema, funcionarios y demás que están, digamos, en la cuestión del hacer práctico, vale la redundancia, pero desde acá, digamos, en el lugar del análisis y la reflexión al respecto de esto, yo creo que hay que tener en cuenta que está muy complicado el panorama. Aún así,
como país periférico que somos, de una región también periférica, no estamos tan mal si nos comparamos con la región de donde vienen estos dos países que están en un conflicto bélico, donde no solo el comercio se ve impedido de funcionar normalmente, sino que también está muriendo mucha gente. No solo militares, sino también civiles en su mayoría. Tengamos en cuenta en este sentido que esta guerra tiene sus antecedentes, no salió de la nada, bueno, de la nada nada sale. Esto, por lo menos desde el 2014, cuando por causas de corrupción el pueblo en Ucrania se levanta contra Poroshenko, el anterior presidente, lo cual fue el caldo de cultivo para que Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania, pueda ascender al poder, generó, digamos, ya algo que en ese momento se hablaba muy poquito y que los que estamos metidos en lo internacional, de nerds que somos y de aficionados, digamos, siguiendo, que era el apoyo militar, logístico, armamentístico a Ucrania, de parte de Estados Unidos, de la OTAN. Por supuesto que a nosotros esto, que estamos más lejos geográficamente y que seguimos siendo, a pesar de los conflictos internos, interregionales, una región de paz comparado con esta zona, con Medio Oriente, ¿no? Si vamos a lo que es Afganistán, Sí. Irak, etcétera, nuestra región dentro de todo es pacífica, a pesar de los conflictos que tenemos internos en Perú, por ejemplo, en algunas partes del norte de México, las secuelas que dejó el bolsonarismo en Brasil, por citar algunos ejemplos, las guerrillas en Colombia, ¿no? Y sus secuelas. Aún así, nos afecta, yo creo, más bien la guerra a nivel no solo geopolítico, sino económico-comercial. Justamente, como vos estabas diciendo, Leila, y también me sumo a lo que vos decías, Roberto, esto de, justamente, somos productores, comercializadores de granos, de alimentos a Pero nivel internacional. eso, Juan Pablo, no nos tendría que beneficiar más que perjudicar, porque si somos productores de alimentos, el que está en conflicto, especialmente Rusia y Ucrania, son justamente uno de los grandes proveedores de granos del mundo. ¿No es algo que Argentina podría haber usufructuado? ¿Pensás que lo hizo? Sobre todo tomando en cuenta que el presidente Alberto Fernández había sostenido que la guerra ya le costó a Argentina, especialmente el año pasado, 5.000 millones de dólares. Seguramente abarcado por la exportación de energía que tiene que hacer nuestro país. Y esto seguramente habla a las claras de algo que, por un lado, podría ser beneficioso en el tema de la venta de alimentos, pero perjudicial en cuanto todavía no podamos autoabastecernos de energía. ¿Dónde estamos parados hoy en relación a esto? Y mirá, siguiendo lo que vos decís, somos un país que no fija precios en la cuestión de alimentos. El tema de granos, alimentos, Estados Unidos y China son las dos grandes potencias globales. En el caso de Estados Unidos sigue fijando precios de granos, por ejemplo, Chicago. En tercer lugar está Rosario en Argentina. Antes estábamos segundo, ahora tenemos que ver a China como segundo. Entonces, ante eso yo creo, Roberto, que nuestro margen de maniobra en lo internacional, en ese sentido específico y puntual, es muy lábil, digamos, es muy débil. Sí podemos sentar una postura, que es lo que viene haciendo la Cancillería Argentina, en materia de relaciones exteriores, mediante el Ejecutivo Nacional, de mantener, digamos, una postura neutral en el sentido de, y esto para celebrarlo, cuando hace poco estuvo Olaf Scholz, el canciller de Alemania, estuvo por la región, visitó a los países más importantes, Argentina primero, luego Brasil, y ambos gobiernos, mediante sus primeros mandatarios, Alberto Fernández aquí en nuestro país y Lula en Brasil, dijeron que no van a mandar armas a Ucrania, como pretende la Unión Europea, mediante uno de sus grandes voceros poderosos, que es el canciller alemán. Ajá, justamente Alemania, Juan Pablo, ¿no es una de las naciones perjudicadas fuertemente por este conflicto? Porque se habla de un proceso de desindustrialización muy fuerte de Alemania a partir de este conflicto por la falta de energía, no solamente de Alemania, sino de toda Europa. Y por contrapartida, el gran beneficiado, ¿no termina siendo Estados Unidos? Exactamente. Y también China, no solamente Estados Unidos. China. Y fíjate, te sumo uno más, dijiste Alemania, Francia, Inglaterra, o sea, las viejas y todavía vigentes potencias occidentales europeas se están viendo muy perjudicadas justamente por esta crisis generada por la guerra entre dos países. Y yo creo que cometieron el error, y lo digo desde aquí, en el lugar de analista, de subestimar
al gran oso ruso. Es decir, si bien Rusia históricamente, desde hace siglos a la fecha, no es una potencia comercial, económica internacional, sí sigue siendo, desde hace siglos a la fecha, una potencia geopolítica, militar, armamentística, que lo viene demostrando. Se la está bancando sola, no solo contra Ucrania, contra Estados Unidos, la OTAN, los países de Europa Occidental, está resistiendo desde ese lugar. Con esto no me voy a poner ni pro Putin, ni pro gobierno ruso, porque no es la tarea y tampoco no me compete hacerlo. Hablo como argentino, latinoamericano, y desde este lugar justamente trato de tomar cierta distancia y cierta neutralidad, por lo que decía, la distancia geográfica, y la, digamos, indirecta repercusión con respecto a estos hechos de belicidad. Ahora sí es cierto también, de esencia obliga, tener en cuenta que cómo está afectando esto, digamos, a los cercanos, sí, tanto a Europa Oriental como occidental. Me acuerdo ahora en este momento de las declaraciones de Rishi Sunak, el primer ministro inglés, planteando justamente hacer un recorte en materia energética, en los subsidios al gas, la electricidad, etcétera, justamente porque ya no tienen el apoyo, la ayuda internacional de Rusia, y ante eso lo que hacen es recrudecer su postura contra Rusia en favor de Ucrania, lo cual lo que hace es, hablando en la jerga criolla nacional, echar más leña al fuego. Por último, y antes de irnos a nuestro móvil de exteriores, 1 año del inicio de la guerra. ¿No está en vista de que esto finalice pronto? ¿El conflicto sigue? ¿Qué sucede en la región? Bueno, mirá, se creía que iba a durar, algunos decían 3 días, 1 mes, y ya llevamos 1 año. Ante eso también se subestimó a Rusia, diciendo Rusia no va a soportar el avance de Occidente, la defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y toda esa perorata teñida y de cierta hipocresía y cinismo al respecto, porque lo que esconde eso es un fuerte interés imperial, sí, para anular a Rusia, y esto no es nuevo, se trató de hacer en el siglo XX y no se logró. Yo creo que la salida es diplomática, política. Esa es la salida, no la salida bélica. Lo dijo alguien que pergeñó golpes de Estado en la región en el siglo XX, Henry Kissinger, digamos, el gran error que cometieron las potencias occidentales. Nuevamente, no es la primera vez, nuevamente pensar que van a poder liquidar a Rusia, y con Rusia hay que sentarse a dialogar, a negociar, o sea, hacer diplomacia. Sí. Porque es un poderoso. No es un Estado menor, no es qué sé yo, Haití o algún otro país pequeño. No, para nada. Desde hace siglos es un gran poder. Ahora, sí, cerrando, concluyendo en la respuesta a Leila, mirá, en lo que va, yo creo que va a seguir siendo una guerra, como se dice, larga. Hay incertidumbre al respecto de cuándo finalizará. No sabemos si es cierta si va a ser en unos meses o va a durar 1 año o más. Sí. Así que ante eso genera mucha incertidumbre, el mundo está acá más incierto y no quiero ser catastrofista, pero bueno, creo que la cosa está muy complicada, en particular para esa región euroasiática y en general para el concierto de las naciones del mundo. Sin duda. Juan Pablo, gracias. Gracias a Leila, gracias a Roberto y a todo el equipo de trabajo. Por favor. Y nosotros nos encontramos en Sí, minutos. por favor, Ley, me quedo con lo último que decía Juan Pablo, con que Henry Kissinger haya dicho que la salida es una salida del diálogo, de la paz. El promotor de las dictaduras latinoamericanas, sosteniendo que la salida es la paz, nos tapó el agua, ¿no? Sin duda. Gracias a los No, por dos. favor, hasta la próxima.